Muy bien, buenas tardes con todos, con todas. El día de hoy tenemos este espacio de aprendizaje organizado por la Red de Decanos y Decanas, Redecanedu, y la ponencia va a estar a cargo de la doctora Ana Verónica Guerrero Galván, doctora en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, maestra en diseño editorial por la Universidad Gestal de Diseño y licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por el Tecnológico de Monterrey. También completó un máster en Digital Business y Marketing Digital en la ESDEN en Madrid y otro en Digital Business Analytics y Big Data en el Digital School de Barcelona. Su experiencia profesional en el medio editorial comprende los inicios de su carrera en la editorial Universidad Veracruzana y 6 años en el grupo editorial Penguin Random House México. Adelante, doctora Ana. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Les voy a compartir la presentación ahora. Y bueno, listo. Se ve bien y todo, ¿verdad? ¿Está todo bien? Sí, Correcto. sí Sí, se ve bien. exacto, perfecto. Bueno, gracias por acompañarme. Como escuchaban hace un momento, yo soy sobre todo especialista en estudios editoriales y en humanidades digitales últimamente. Y lo que voy a compartirles es parte de mi investigación de doctorado. Y también tiene que ver con mi experiencia profesional. Y sé que este es un espacio de aprendizaje sobre todo para formadores de docentes, pero me parece que podemos encontrar puntos de contacto y de convergencia. Mi tema, bueno, mi interés sobre todo tiene que ver con la toma de decisiones en las industrias creativas y cómo son afectadas por la llegada de tecnologías cognitivas, entre las que yo identifico la inteligencia artificial. Sin embargo, este es un término muy amplio y que tiene una historia un poco complicada. Es difícil encontrar consensos acerca de qué es exactamente la inteligencia artificial eh, en distintos momentos de la historia. Una de bueno, por lo común, lo que se entiende por inteligencia artificial se hace referencia a modelos de aprendizaje automático, que es una subrama de las ciencias computacionales que buscan, digamos, o originalmente lo que buscaba era recrear ciertas tareas de la mente. Y esto se hace a través de procesos de entrenamiento de modelos utilizando un conjunto de datos. Esos son como, digamos, de hecho, Kate Crawford en Atlas de la Inteligencia Artificial dice que ese es como deberíamos entender la inteligencia artificial por estas dos partes. Por una parte, el modelo que comprende los algoritmos y por otro lado está los datos o el conjunto de entrenamiento que se utiliza para entrenar ese modelo. Y hay otra subrama nueva, bueno, que se desarrolla a partir de los años 50, que es la del procesamiento del lenguaje natural, que va a dar paso a lo que más recientemente conocemos como la inteligencia artificial generativa en el área de, sobre todo, de generación de texto. Entonces, esto es para que entiendan un poco más o menos esta parte de aquí, sería lo que conoceríamos como la inteligencia artificial clásica, y hay, digamos, un desarrollo que empieza a partir del 2010. Digo, hubo un periodo de estancamiento durante los años 80 y 90 y más recientemente se desarrollaron, digamos, nuevas arquitecturas de inteligencia artificial y eso permitió, digamos, que se crearan más capas, digamos, de procesamiento. Entonces, lo que yo hago en mi investigación es, sobre todo, tratar de dilucidar cuál fue el impacto de esta revolución en la edición. Y para ello lo que yo hice fue investigar una serie de reportes técnicos que se publicaron entre 2017 y 2024, que, digamos, presentaban esta tecnología al gremio editorial en distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y como que un poco cuáles eran como los tópicos importantes en estos 15 documentos, bueno, utilizando una serie de técnicas de minería de texto. Y por ejemplo, lo que encontré sobre todo es que hay una buena parte que habla acerca de cómo estas tecnologías lo que van a hacer es básicamente optimizar el trabajo editorial, eh, agilizando tareas de desarrollo editorial, de toma de decisiones. También hablan acerca de cómo esto sobre todo va a ayudar a la dimensión económica,
va a ser como una inversión a futuro para pues mejorar el rendimiento de los precios, la creación de productos, etcétera. Y sobre todo hay un giro hacia después del 2017 y sobre todo después del 2019 cuando se popularizan los modelos como bueno, GPT y su API que es ChatGPT. Entonces empieza a crecer una nueva parte de discurso en donde lo que se documenta son sobre todo los temores al respecto, ¿no? Cómo estas tecnologías van a producir sesgos algorítmicos, por ejemplo, en la toma de decisiones, el temor de que la cultura se haga más homogénea, porque se están tomando a partir de datos de entrenamiento que básicamente lo que documentan es el pasado. El peligro de la falta de transparencia sobre el uso de la inteligencia artificial, el temor que hay por el reemplazo de los trabajadores creativos y también las amenazas que pesan sobre la libertad de expresión. Mm. Y bueno, en el ámbito editorial, sobre todo al inicio, y por el inicio me refiero más o menos desde 2010 hasta más o menos 2018, 2019. En el ámbito editorial, sobre todo lo que sería las formas de inteligencia artificial que se adoptan y sobre todo en la edición académica tienen que ver con la automatización de los procesos de, digamos, selección de manuscritos a partir, bueno, para, digamos, agilizar lo que es la revisión de pares. Esto es sobre todo en la edición académica porque ahí lo que importa mucho es que el manuscrito pase del autor a, digamos, la publicación muy ágilmente para, pues, digamos, para contribuir al desarrollo científico, ¿no? A la publicación científica. Sin embargo, aquí sí es necesario pues acotar que esto no es necesariamente el mismo objetivo de otros campos editoriales, como por ejemplo el de la edición comercial o el de la edición literaria, que tienen otros objetivos. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos un esquema de este grupo de investigadores, Biradar et al., eh, que lo que ellos hacen es como proponer una cadena de automatización de la decisión editorial, utilizando, por ejemplo, algoritmos de clasificación automática que permiten identificar temas específicos y para ello enviarlo directamente con los dictaminadores correspondientes y de alguna manera agilizar ese proceso de aceptación de nuevos manuscritos. Pero también hay otras formas en las que se ha utilizado la inteligencia artificial, bueno, o lo que sería como, sobre todo modelos de machine learning, primero muy clásicos, por ejemplo, este de acá, que es un ejemplo que utiliza minería de textos y entrenamiento sobre una base de textos, un corpus de entrenamiento de libros con cierto éxito comercial en el mercado y que ayuda como a predecir nuevos scores de éxito comercial para libros que nunca han sido, digamos, evaluados. Y por el otro lado, también se utiliza para hacer, eh, por ejemplo, con algoritmos de regresión y agrupación para detectar comunidades de temas comunes y también individuos influyentes en esas comunidades, ¿no? Y esto sirve, por ejemplo, para detectar nuevos autores. El gran giro viene en 2017 con la publicación de un artículo titulado Attention is all you need, que lo que introduce es una nueva arquitectura de redes neuronales en modelos de lenguaje con lo que ya se había creado con aprendizaje automático. Y entonces lo que crean es modelos que permiten predecir tokens en una cadena, digamos, de texto, ¿no? Este es un campo que había estado detenido durante muchísimos años porque era muy difícil, digamos, hacer avanzar la investigación en inteligencia artificial con lo que tiene que ver con lenguaje, porque no es, digamos, un tipo de dato estructurado. Entonces, eso hace muy complicado crear modelos de entrenamiento para este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Y solo para que entiendan un poco mejor cómo es la relación entre el campo de la IA generativa, que es básicamente lo que tiene que ver con, por ejemplo, traducción automática, generación automática de contenidos, resúmenes automáticos, etcétera. Esto es digamos, una subrama dentro de la rama del aprendizaje profundo, de las redes neuronales, que a su vez es una forma de aprendizaje automático y que está dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay muchas otras formas de inteligencia artificial u otros modelos que todavía continúan funcionando y que no necesariamente tienen que ver con esta parte de IA generativa que se ha popularizado tanto con la aparición de
compañías como OpenAI o, por ejemplo, Anthropic, que están trabajando en crear modelos fundacionales de lenguaje. Y esto se los voy a pasar muy rápido porque es algo un poco más técnico, pero es básicamente lo que hace este tipo de modelos, es predecir, lo que hacen, lo que se hace en, digamos, el campo del aprendizaje de los modelos de lenguaje es crear sobre todo representaciones de las palabras en por su posición también en una oración. Y eso lo que permite es crear una serie de vectores, o sea, decir, esta palabra significa esto cuando está en esta posición, ¿no? Y eso permite predecir mejor cuál sería, digamos, la mejor palabra si lo que quieres es generar una nueva cadena de palabras. Y lo que va a hacer el modelo es como a partir de una serie de ejemplos que ya tiene, predecir una nueva cadena. Y aquí es un poco cómo funciona la arquitectura o por qué es tan revolucionaria la arquitectura de los transformers, y es básicamente porque lo que agrega es muchísimas capas de estos tipos de procesamientos, y esto lo hace a una velocidad increíble, y esto es lo que, digamos, le agrega esa capa de complejidad lingüística que ha maravillado a tantos y que ha hecho pensar a algunos que de hecho hay una posibilidad de comprensión cognitiva, ¿no? En estos modelos. Sin embargo, lo que hace es que simplemente es un predictor muy bueno del lenguaje. Entonces, bueno, esto es solamente para que vean otra parte de mi investigación, tiene que ver justo con estos informes técnicos en la industria editorial. Y lo que yo encontré es que, por ejemplo, sobre todo después de que OpenAI empezó a presentar sus modelos, digamos, más masivos, que serían ChatGPT, bueno, GPT-3, lanzó GPT-2 en 2019 y empezó a hacerlo accesible para algunos usuarios beta, pero sobre todo la popularización empezó en 2019, a finales de 2019, 2019 y sobre todo en 2020. Y digamos que cuando estos modelos estuvieron disponibles, creció también la ansiedad que tenían los editores, bueno, al menos los que están citados en estas investigaciones, por los riesgos que habría, ¿no? Esto que se ve aquí, estas, digamos, burbujas moradas, lo que indican es la frecuencia de términos relacionados con propiedad intelectual. Perdón, con GPT. Y aquí es donde aparece la preocupación por copyright. Y esto sobre todo sucede a partir de 2019. Entonces, esto quiere decir básicamente, en resumen, que antes de 2019 los editores estaban sobre todo enfocados en cómo integrar la inteligencia artificial para utilizar modelos de aprendizaje automático para automatizar ciertas tareas y cómo eso los iba a ayudar a optimizar costos y trabajo. Y después de 2019 lo que crece es una ansiedad por pues la aparición de estos modelos de lenguaje que son una tecnología totalmente distinta y que pone en riesgo, digamos, lo que es la columna vertebral del negocio editorial, que es la propiedad intelectual y el concepto de creatividad humana. Y también empiezan a aparecer después de 2019 los primeros libros creados por cadenas, digamos, de montaje de aprendizaje automático que utilizan modelos de lenguaje. Este que ven aquí, publicado por la editorial alemana Springer, que es una editorial universitaria, es, digamos, el primer libro que crea una cadena de generación de texto para crear un resumen de todo el conocimiento que se tiene sobre materias de litio, ¿no? Es un tema bastante árido, pero lo que tiene de interesante es que los autores explican cómo es que ellos arman el conjunto de entrenamiento para producir, digamos, el texto en capítulos, en subcapítulos, cómo le ponen el título utilizando este tipo de técnicas, etcétera. Y esto cuando salta digamos, el ámbito académico, pasa, digamos, a la edición comercial amplia, y entonces empiezan a aparecer también libros, digamos, un poco experimentales, que utilizan modelos de lenguaje o modelos de redes convolucionales, que son los que utilizan, por ejemplo, para la creación de imágenes. Digamos, el mismo principio que utilizan para texto, pero, digamos, el set de entrenamiento y también los modelos pueden variar. Entonces, lo que hacen los editores de Saori es combinar, digamos, esas dos tecnologías y crear un libro ilustrado con inteligencia artificial, y del texto también está creado con inteligencia artificial.
El problema que está apareciendo aquí es que aunque estos libros pareciera que son iguales a los libros producidos por seres humanos, en realidad son esencialmente distintos porque lo que tenemos aquí es que se alimentan del texto, de todos los textos y digamos todas las imágenes y todo pues sí, la producción cultural humana previa para poder producir ese texto. La manera en que funcionan estos modelos es que hay un conjunto de entrenamiento muy grande, o sea, la razón por la cual son tan buenos es porque tienen conjuntos enormes de datos. Y entonces eso es lo que se conoce como el modelo preentrenado. Después hay una segunda capa de input por parte del usuario que utiliza, digamos, ChatGPT, que le da más información al modelo y esa información se combina con la información que tiene del modelo entrenado, preentrenado y eso hace que, digamos, pueda hacer actualizaciones en tiempo real de las respuestas que le da al usuario. Y entonces un libro producido de esta manera es básicamente, se alimenta de, digamos, de ese reciclaje de información que viene de todos los libros previos que han sido utilizados y que están formando parte de estos conjuntos de entrenamiento, y no solamente de libros, sino de otros datos que también están formando parte de la base de entrenamiento de estos modelos. Eh, y, y bueno, esto es lo que produce los libros o los contenidos, porque no solamente se utiliza para producir libros, sino para producir guiones, copies de publicidad, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto que es lo que también utilizan, supongo que sus estudiantes, eh, digamos, en el salón de clases para escribir ensayos, o sea, sobre todo yo creo que el ámbito académico ha sido muy proactivo a la hora de hacer investigación y como documentar también cómo está cambiando, digamos, la producción de contenidos y lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Esto es un poco para que entiendan de qué manera se compone un conjunto de entrenamiento normalmente de estos modelos. Este es un conjunto de entrenamiento particular que se llama la pila o de pile. Y está formado por distintos subconjuntos de entrenamiento de, digamos, datos de distinta calidad. La calidad en la ingeniería, digamos, de inteligencia artificial significa una cosa muy distinta a lo que significa, por ejemplo, en el ámbito editorial. Hay, por ejemplo, publicaciones médicas, hay, por ejemplo, todo el texto que está en Internet, en Wikipedia, en Reddit, en Facebook, en Twitter, etcétera. Por ejemplo, esta es una base que tiene que ver con texto legal, todo el código que está almacenado en GitHub. Y, por ejemplo, aquí en Bibliotic, esto es básicamente un conjunto que tiene libros pirateados. Se supone que no es, bueno, al menos hasta el verano de 2023, digamos que no se hablaba muchísimo de esto porque tal vez los ingenieros que estaban trabajando en el desarrollo de estos modelos no profundizaban en el tipo de cómo habían obtenido la información que utilizaban para entrenar estos modelos de lenguaje, pero desde ese momento hasta ahora se ha, digamos, popularizado un poco más también la opinión que hay o el conocimiento sobre qué hay específicamente en esos modelos de lenguaje. Entonces, um, para mi investigación yo utilicé un conjunto, bueno, lo que hice fue ver específicamente un conjunto que está dentro de Bibliotic que se llama Books 3, o que más bien es lo que conforma Bibliotic, que ya supuestamente ya no se usa, pero que se utilizó para entrenar modelos de lenguaje, por ejemplo, de distintas inteligencias artificiales. No, OpenAI, por ejemplo, no es claro acerca de si lo utilizaron para entrenar a GPT-4, pero es probable que tal vez lo hayan usado para entrenar a GPT-2 o a GPT-3. Ahorita, digamos que no quieren ser tan transparentes al respecto porque no están, están en medio de un juicio al respecto. Entonces, lo que yo hice fue, hubo un investigador, antes de eso, un investigador en Estados Unidos que lo que hizo fue como explorar el conjunto de datos y verlo como en términos generales. Hizo una publicación para The Atlantic, él se llama Alex Reisner, y entonces él lo que dijo fue como, o sea, quería ver como qué libros específicamente había dentro de ese conjunto de entrenamiento, ¿no? Sin embargo, como no se, bueno, digamos, el idioma predominante en este conjunto era el inglés, pues él se enfocó sobre todo en los libros en inglés y entonces para mi investigación lo que yo hice fue enfocarme sobre todo en los libros en español, de los cuales, por ejemplo, de 195,000 libros que hay en este conjunto de entrenamiento, 2.304 son en español, y de esos lo que yo hice fue mapear cuáles pertenecen a qué editoriales y de qué países provienen y en qué años se publicaron, para que entiendan un poco también
qué es exactamente con lo que entrenaron estos modelos. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos libros de grupos editoriales, aunque también hay algunos libros sueltos de pequeñas editoriales latinoamericanas e hispanoamericanas, y son sobre todo libros publicados entre 2010 y 2019, que provienen sobre todo de formatos en ebook. Em, Pero bueno, también me interesaba ver como qué autores y qué temas y demás. Y entonces, bueno, esto es básicamente un vistazo a lo que sería el canon de la literatura en español, supongo, porque hay muchísima literatura. La composición temática es un poco difícil de precisar, pero sobre todo hay muchísima literatura, novelas, muchos manuales de, por ejemplo, aprendizaje desde español, diccionarios. También muchísima literatura erótica, eh, y eso es, digamos, con lo que están formados estos conjuntos de entrenamiento, y así es, digamos, como les enseñaron a hablar y a escribir, ¿no? Entonces, están, por ejemplo, a veces las bibliotecas completas de algunos de los autores más populares en Hispanoamérica, como, no sé, Isabel Allende, Carlos Fuentes, Javier Marías, etcétera, Cervantes, y también hay muchísimas traducciones de otros libros del inglés al español. Um, Entonces, eso es un poco para que vean cuáles son como las dos partes. Por un lado, tenemos los libros nuevos que se están generando con estos modelos de aprendizaje y cómo está cambiando eso la idea de qué significa ser creativo y cómo se hace una extensión hacia, de alguna manera se externaliza la escritura y entonces lo hace una máquina por ti, eh, porque digamos ya todo el lenguaje ya está, digamos, preprocesado y entonces lo único que tienes es como que darle ciertos inputs, ¿no? Y esto, por supuesto, ha creado muchísimos problemas en los ámbitos en los que conceptos como la originalidad o, sí, bueno, la aportación original o creativa es importante. Por ejemplo, en la educación, en la publicación, obviamente, en la producción artística, en las industrias creativas, básicamente se sostienen sobre esta premisa y lo han hecho así desde el siglo XVIII. Y entonces, hacer esto, además, bueno, sobre todo también por el hecho de que es indetectable esta forma de escritura, y esto crea muchísimos problemas, por ejemplo, en el ámbito periodístico, donde es necesario además establecer un criterio de veracidad o en la producción científica también, ¿no? Donde es necesario cotejar los datos, y las aseveraciones que se hacen. No solamente es necesario escribir, sino, digamos, ya es necesario probar los resultados. Y el problema al que se están enfrentando, pues muchos editores y también, de hecho, en general, cualquier persona que trabaje con producción textual, es que no hay una manera fiable de hacer una, digamos, una verificación de veracidad de estos textos, ¿no? Estos son la investigación, digamos, más reciente que hay sobre cómo o sea, qué tan factible es como determinar si un texto es escrito, es sintético o es, digamos, humano. Y, por ejemplo, estos investigadores encontraron que si ellos creaban un parafraseador automático, podían evadir con éxito ciertos detectores lanzados al mercado como GPT-0, DetectGPT o el clasificador de texto OpenAI. E incluso podían hacer bajar su nivel de detección de textos sintéticos de un 70% a un 4,6% y aumentar la tasa de falsos positivos. Esto quiere decir que detectan como sintéticos textos que en realidad son escritos por humanos y baja la tasa de precisión de textos sintéticos. Por texto sintético me refiero a algo producido por un modelo de inteligencia artificial. Bueno, este tipo de clasificadores han sido adoptados sobre todo en escenarios educativos y académicos, pero bueno, por ejemplo, esta es una investigación del 2024 y lo que estos investigadores a la conclusión que llegan es que es muy fácil alterar ciertas instrucciones para que el detector se confunda y los pueda burlar. Y entonces, por ejemplo, ellos indican que puede haber hasta caídas de F1 superiores al 50%. F1 es una medida en los modelos de inteligencia artificial de precisión. Entonces, básicamente lo que hacen es que si algo es detectado como 50% que puede ser inteligencia artificial o que puede ser humano, significa que no funciona, ¿no? Porque un F1 de 50% es malísimo, ¿no? Tendrías que poder detectar por lo menos un 80 o 90% de los casos como efectivamente sintéticos para que esto fuera, digamos, factible o útil. Em,
Si no, básicamente lo que está haciendo el modelo es adivinar. Y lo que ellos indican es que pues el escenario se ve bastante mal y que probablemente cada vez sean modelos más sofisticados y sea cada vez más difícil crear medidas que como, digamos, contravengan eso y puedan ser, o detectar este tipo de textos. Entonces, esto no es nada nuevo. En realidad, en 2011, Kenneth Goldsmith ya había hablado acerca de que con la expansión de Internet y el texto que estaba disponible en medios digitales, ya no era tan, digamos, em, adecuado hablar acerca de la misma noción de genio romántico del autor que se había creado desde el siglo XVIII. Y con la cual hemos trabajado desde entonces en distintas industrias creativas y también en la educación. Que lo que es tal vez más necesario es empezar a pensar en un nuevo tipo de escritor contemporáneo que es más como una especie de programador. Es decir, que tal vez lo que hace es justamente externalizar el trabajo de la escritura y lo que hace es más bien conceptualizar, construir, ejecutar ciertos, digamos, esquemas macro y dejar el trabajo, digamos, tal cual de la escritura en estas máquinas. Eso es, digamos, lo que él proponía en esa época y de hecho lo que él hacía era dictar un curso que se llamaba así como un Creative Writing. Pues, o sea, como para decir, si hay maneras la creatividad humana no se pierde porque eso se traslada a otras tareas como, por ejemplo, conceptualizar, crear la idea general, y decir cómo se va a ejecutar y mantener esas tareas, eso es lo que, digamos, preservan los seres humanos, pero hay otras tareas que igual y ya no es necesario hacer, digamos, directamente, ¿no? Y esto, digamos, se ha actualizado con comentarios como el de Sarah Eaton, que es una especialista en educación superior, que ella dice que lo que estamos por vivir es una era post-plagio, en donde la hibridación en la escritura humana y la generada por inteligencia artificial va a ser tan indistinguible estos sistemas de detección van a ser tan inútiles que más bien es necesario empezar a pensar en nuevas formas de pensar los procesos de validación, en donde los humanos sigan siendo responsables del proceso. Digamos, de verificación de datos, digamos, de validación final, pero también es necesario crear nuevos marcos de evaluación. Este, y Por ejemplo, no tengo así como todas las respuestas ahora mismo, porque lo que yo investigo es sobre todo la manera en que los editores han ido adoptando políticas editoriales ante estos casos. Y lo que yo he encontrado muy, muy, muy recientemente son sobre todo dos casos. Por ejemplo, uno está la política de Clairsworth. Clairsworth es una revista de ciencia ficción que en 2023 decidió que ya no iba a aceptar más nuevos textos porque no podía determinar, digamos, de manera fidedigna cuáles eran sintéticos y cuáles eran humanos. Entonces ellos detuvieron por un momento la recepción de manuscritos y dijeron, no vamos a poder hacer esto hasta que podamos este, verificar como qué estamos publicando, porque ellos decidieron que no querían publicar textos sintéticos, al menos hasta que no hubiera una certeza jurídica o ética sobre la propiedad de dichas obras. Es decir, si ellos publican un cuento que en realidad fue creado por GPT-3, pues ¿quién les asegura una certeza jurídica acerca de la propiedad intelectual de esa obra? O que no haya una reclamación más tarde y que tenga que bajar el número, este, etcétera, ¿no? Y ellos, de hecho, hablaron acerca de que lo que ha pasado mucho es que con la proliferación de estas herramientas, han habido muchísimas, también una proliferación de cursos que te dicen, hazte rico, publicando constantemente utilizando ChatGPT, ¿no? Y entonces hay mucha gente que realmente no tiene un oficio de autor y entonces están publicando constantemente solamente por el beneficio económico, pero no por digamos, un impulso creativo, ¿no? Y entonces ese no es el tipo de, digamos, publicaciones que ellos quieren promover. Por el otro lado está la política de la Universidad Nacional de Costa Rica, que dice que ellos más que prohibir la publicación de este tipo de libros, bueno, de artículos y demás, lo que dicen es que la inteligencia artificial es una herramienta en expansión. Y entonces, en lugar de bloquear de entrada las posibles aplicaciones, lo que es más, digamos, responsable o lo que deberían hacer los editores es crear un procedimiento de documentación. Es decir, si tú vas a utilizar herramientas de inteligencia artificial, que lo declares de alguna manera en tu submission, en el envío que hagas a la editorial y digas, yo utilicé esto para hacer la traducción, utilicé esto para crear estas imágenes y que documentes exactamente todo el proceso para que puedan ellos distinguir qué parte es tuya, qué parte es el input o el prompt, este,
y qué parte es, digamos, lo que produjo el modelo de lenguaje, ¿no? Y de esa manera eso también facilita su trabajo de verificación, porque los editores básicamente una de las cosas que hacen es revisar que los datos sean fidedignos, revisan las fuentes. Esto varía también de género a género editorial, pero digamos, algo que los editores hacen. Y bueno, este tipo de precisiones o cambios en las políticas editoriales, pues de alguna manera implican que hay una nueva idea de creatividad que no solamente incluye la creatividad humana. No sé, filósofos como Rossi Braidotti que hablan acerca de que eh, la subjetividad humana se debe juntar con otras por ejemplo, pueden incluir entidades no humanas, y que el conjunto de ambas cosas es lo que va a crear nuevas producciones creativas y eso también requiere nuevos instrumentos de evaluación. Igual y si desde el siglo XVIII hemos utilizado solamente la lectura de interpretación o ciertas herramientas que dependen solamente de nuestras capacidades cognitivas para hacer evaluaciones, ahora tengamos que trabajar con otro tipo de herramientas más nuevas. Um, Y bueno, sobre todo, me parece muy importante por ahora rescatar estas, digamos, premisas del el Comité de Ética de las Publicaciones Académicas en Estados Unidos, que ellos dicen que, por ejemplo, cuando un editor haga una política editorial que incluya nuevas aceptación, o bueno, la aceptación de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, se deben de tomar en cuenta estos principios, por ejemplo, el de transparencia y responsabilidad. Esto quiere decir que no solamente los editores tienen que hacer, digamos, de conocimiento también de los autores, qué tipos de algoritmos y de qué reglas de decisión y con qué datos de entrenamiento están creando esos modelos que llevan a las decisiones. Hay distintos niveles de transparencia que un editor puede tener o no con sus autores, pero digamos lo que tal vez no sea ético es decirle a un autor que tú evaluaste un texto cuando en realidad ni siquiera lo elegiste, y lo dejaste todo, lo externalizaste todo un modelo de decisión, eh, o un autor no te dice tampoco que generó un texto de manera sintética o de manera artificial y te lo entrega como si fuera suyo, ¿no? Entonces establecer esas pautas de transparencia es como fundamental para, digamos, un proceso más adelante, ¿no? Y también, por ejemplo, está el hecho de la calidad de integridad, que tiene que ver no solamente con establecer cuáles son los estándares de calidad que se van a aceptar en las publicaciones, y también, sino también en los algoritmos, en el código que se va a utilizar y sobre todo también en la calidad de los datos introducidos. Si esos datos tienen sesgos, si por ejemplo tienes más representación de ciertos grupos demográficos que otros, y eso crea como ciertas desigualdades y va a afectar la manera en que vas a obtener resultados, ¿no? También el hecho de la privacidad y la seguridad, que estos datos no deben contener información de identificación personal. La justicia, bueno, que es necesario que siempre está trabajando en detectar los posibles sesgos y poder ajustarlos, no solamente sobre los datos anteriores, sino como sobre lo que vaya creando la retroalimentación. Y finalmente que es necesario poner sobre la mesa el desarrollo sostenible de estos modelos, porque también he sabido ya de manera bastante amplia que estos modelos tienen costes energéticos bastante altos, costes económicos también muchísimo, muy altos, y hay que poner en la balanza qué tantos son los beneficios que aportan, digamos, como al desarrollo cultural, desarrollo tecnológico y demás, y contra, digamos, las consecuencias, ¿no?, que tienen para el planeta y para, en general, la producción cultural. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana, por este compartir en relación a la edición de textos a partir de la inteligencia artificial. Hemos recibido algunas preguntas en relación a la ponencia que me gustaría formulártelas. La primera es, te voy a dar dos para que tengas un tiempo para responderlas y ahí paso a otras dos que también nos han formulado. En total tenemos cuatro. ¿Cómo Claro. afecta el uso de la inteligencia artificial en los criterios que utilizan los evaluadores de las revistas para seleccionar artículos académicos? Y unido a ello, si el programa Turnitin puede detectar plagios de inteligencia artificial. Em,
Claro, miren, yo, de lo que yo he podido investigar al respecto, em, ahora mismo no hay una certeza sobre que esos modelos sean 100% confiables. O sea, creo que también ahí es un poco establecer qué es lo que para un editor académico en este caso es aceptable, ¿no? Tal vez lo que hay que tener también que hay distintos niveles de automatización. O sea, hay un nivel de automatización en el que, digamos, la modelo, lo que sea, hace todo el trabajo, y hay tal vez otro donde hay fases previas en donde se lanza un resultado y es el ser humano el que hace, digamos, la deliberación final o la decisión final, ¿no? Entonces, en ese caso, puede ser que estos modelos tal vez no sean totalmente precisos, pero sí te pueden dar una indicación. Y entonces tal vez la manera en que tienen que manejarlo no sería tanto como decir, bueno, ya plagiaste porque aquí el modelo me dice, que esto es, no sé, 90% sintético, ¿no? Hay muchísima documentación ahorita sobre casos de falsos positivos, que justamente son estos, o sea, son casos a los que detecta como si fueran verdaderamente publicaciones sintéticas que en realidad no lo son. Y eso también crea pues ciertos perjuicios porque bueno, depende del ámbito. Por ejemplo, tal vez no importa tanto si ustedes son un estudiante que entregó un trabajo que en realidad escribieron ustedes, pero que lo entregó como, y lo detecta como si fuera sintético y entonces lo rechazan, ¿no? Trasladen ese mismo caso, por ejemplo, a si eres un investigador que está tratando de llegar a una revista académica y entonces te acusan de plagio y eso, digamos, cómo repercute en tu reputación académica y en tus posibilidades futuras de publicar. O sea, también hay que evaluar, eso es parte de las responsabilidades que tiene un editor. De hecho, así es como nació el papel de un editor, porque había alguien que tenía que hacerse responsable digamos, dar la cara al público por lo que se hacía masivo, ¿no? Y como prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que se necesita, sobre todo ahora de los editores, es tal vez ellos no van a hacer esa primera verificación automática, porque no habría manera, no hay manera de distinguirlo. Nosotros podemos utilizar estas tecnologías que te den un score que te permita tal vez dudar. Y entonces ya pues estableces otra serie de medidas, ¿no? Pues para, no sé, cómo decir, no, bueno, pues digo, hay unas que son muy obvias cuando, por ejemplo, dejan las líneas del prompt en, en el mismo texto, ¿no? Ni siquiera le cambian ahí de que dame un texto que diga eso y lo dejan ahí como en esa misma línea, como hubo un caso de unos investigadores que hicieron un estudio sobre cómo había crecido exponencialmente el número de la frecuencia del término, por ejemplo, o sea, la frase que te da al principio ChatGPT, que no recuerdo ahorita cuál, pero o sea, como que hay gente que ni siquiera la quita, ¿no? Y eso estamos hablando de investigadores que mandan a revistas académicas este tipo de textos, ¿no? Entonces creo que en ese caso, tal vez lo que vamos a tener que hacer los editores humanos es sobre todo crear una serie de controles, pero creo que sobre todo, tal vez lo que deba cambiar más de fondo es que más que, o sea, decirle a los estudiantes o a los investigadores, no lo uses para nada porque esto es, digamos, condenable, pues vas a tener que crear un marco en donde esa posibilidad exista, pero solamente en ciertos casos, ¿no? O sea, y con ciertas pautas, ¿no? Esto se me hace a mí más factible. Decirles, por ejemplo, sí, está bien, utilízalo, pero tienes que documentar exactamente y solamente, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con la revisión de bibliografía, ¿no? No en la parte de las conclusiones, no en la parte de las observaciones críticas, eso te lo tiene que hacer todavía, digamos, la persona, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre ambas cosas. Perfecto. También nos piden las recomendaciones que nos podrías hacer sobre el proceso de validación y evaluación final en la generación de contenidos, para poderlos diferenciar, ¿no? Entre los sintéticos y los naturales. Creo que va sobre lo mismo, o sea, el problema es que estamos en el segundo año de que GPT-3, bueno, ya estamos en GPT-4 y probablemente en un año más salga GPT-5, aunque tal vez dicen que ya no va a ser tan, digamos, no va a ser un salto tan cuántico como fue de GPT-3 a GPT-4, de la precisión que tiene el modelo de lenguaje. Y está, por ejemplo, Sora.
que está utilizando otro tipo de modelos que no trabajan con texto, sino que trabajan con imagen y video. Eh, y la realidad es que cada vez va a ser menos fácil distinguirlos. Y entonces lo que tenemos que cuestionarnos es más bien por qué necesitamos distinguirlos. ¿Por qué necesito? O sea, lo que está en juego no es cómo vamos a distinguirlos o no, sino por qué, de dónde viene para empezar esa noción de que tenemos que, o sea, determinar lo que es original y cuándo se convirtió eso en digamos, en el criterio de valoración de aceptación de una nueva producción creativa, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a cambiar y vamos a poder hacer realmente muy poco y las compañías de tecnología están trabajando para, digamos, establecer controles y demás, porque los modelos que llegan a nosotros, digamos que no son los modelos originales, sino que tienen ciertos controles por detrás. Pero aún así, hay cosas que se salen de la mano, ¿no? Y entonces yo creo que en el ámbito académico más bien lo que tenemos que hacer es enseñar, sobre todo en el ámbito académico. Yo creo que incluso antes de que lleguemos a ámbitos, digamos, profesionales, como la escritura profesional, en el ámbito académico se tiene que enseñar a los estudiantes a utilizarlo, pero con la responsabilidad necesaria, ¿no? La manera en que están construidos estos modelos de lenguaje, como ustedes vieron, o sea, por los conjuntos de entrenamiento que están detrás de ellos, eh, no nos permiten establecer de qué manera, de dónde sacan la información exactamente y cuándo no. Lo que ellos hacen es tomar puntos de datos de aquí y allá y entonces con eso arman una cadena de texto que sea, digamos, coherente o estadísticamente probable, ¿no? Que sería la manera más correcta de decirlo, ¿no? No te están diciendo la verdad. De hecho, esa es una prueba que se hace para determinar que no son cogniscientes, que es que en realidad no pueden argumentar a favor de la veracidad o la falsedad de algo porque no están pensando. Entonces, eso es muy peligroso para ciertos ámbitos, como por ejemplo la medicina, la política, la justicia, donde tienes que tener como un umbral de certeza, ¿no? Tal vez no sea tan grave, por ejemplo, para la poesía o no sé, la escritura creativa, eso es, digamos, muy diferente, ¿no? Pero en el periodismo, en la ciencia, es necesario establecer esos controles y hay que saber también que para eso o sea, no es posible producir hechos con ese tipo de modelos. Hay investigadores que abiertamente dicen no deberían usarse para ese tipo de cosas, pero sí se pueden utilizar para otras, ¿no? Que no requieran, digamos, no tengan ese nivel de sensibilidad y entonces, más bien, yo creo que lo que hay que trabajar es en esos distintos casos en los que se hace uso de la escritura y entender que la escritura no es todo uniforme, sino que tiene distintos ámbitos de acción, ¿no? Creo que Ujú. eso es, digamos, más factible. Perfecto, gracias. Y finalmente nos hacen una consulta relacionada a si se conoce algunas herramientas de inteligencia artificial que permitan hacer textos con una totalidad de imágenes, pensando sobre todo en los estudiantes con discapacidad auditiva. Em, yo sobre todo estoy especializada en generación de texto, pero les puedo decir, por ejemplo, eh, o sea, lo que me preguntan es si podrían Transformar un convertir. texto en imágenes. Pues ahora mismo no se me ocurre una. Me parece que, o sea, más bien, eso es algo como que están trabajando, pero sí debe, digo, ahora mismo no la conozco así Ujú. una en específico, ¿no? Sé que el modelo Gemini está trabajando por hacer justamente eso que llaman digamos, el modelo que pueda hacer todo, ¿no? Que pueda, o sea, que puedas darle texto y que lo puedan convertir a imagen y que lo pueda convertir a video y que eso mismo te dé está también sonido. Digamos, algo súper de frontera, pero sí debe haber modelos que hagan una sola tarea como de conversión de texto. Yo ahí lo que recomiendo muchísimo es hay páginas que se dedican a hacer como clasificaciones de todos los modelos de lenguaje que sean, bueno, más bien, de todas las aplicaciones de modelos de lenguaje que hay como para el público. Y entonces, a ver, digo, igual y si hubiera tenido como tiempo lo hubiera buscado, pero ahí pueden ver, están documentados por categorías y pueden, por ejemplo, ver por imagen, por sonido, por publicidad, por escritura creativa, por leyes, etcétera, distintas herramientas y como buscar exactamente la que sirva para eso, ¿no? Sí sé que es uno de los objetivos de accesibilidad y también por eso es que creo que no debería como de plano de entrada prohibirse por completo porque
Pues sí, o sea, los costos de crear libros accesibles son bastante altos y estas herramientas ayudan a reducir esos costos, pueden hacer, digamos, ese trabajo más fácil, solamente hay que usarlo responsablemente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Vamos a darte unos minutos para que puedas cerrar el tema con recomendaciones generales en relación a lo que nos has podido comentar y de ahí vamos a dar un pase a la coordinadora de Redecanedo. Primero, tu cierre en relación al tema. Claro, yo creo que sé que tal vez yo lo centré muchísimo en el ámbito editorial, pero creo que es importante que también lo tengan en cuenta las personas que están formando primero alumnos y después docentes, porque es algo que es muy nuevo. La investigación que yo hice y que, bueno, de la que tengo conocimiento y lo que he seguido sobre el tema, no va más allá de 2 años. Y eso es algo que probablemente cambie muchísimo más el próximo año. Entonces, aquí hay que tener un poco de también paciencia y habilidad de adaptación y sobre todo estar como muy documentado, más que qué es todo lo nuevo que viene, cómo funciona lo que ya hay. Hay que documentarse muchísimo sobre cómo funcionan los algoritmos, qué es exactamente lo que hacen, qué datos utilizan. Esto es, digamos, la conversación que yo creo que viene. Y estar como informado sobre eso creo que va a ayudar a tener una conversación mucho más rica y más responsable. Muchas gracias, doctora Ana Guerrero, por la ponencia. Vamos a dar pase a la doctora Diana Revilla, coordinadora de Redecanedo, para el cierre de este espacio. Gracias, Alonso. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muy buenas tardes, doctora Ana Guerrero. Muchísimas gracias por compartir los resultados de su trabajo de investigación. Nos ha parecido muy interesante y voy a retomar esto que usted ha mencionado al final de su exposición. Creo que lo que nos ha compartido no solo está dirigido para aquellas personas vinculadas a revisión de artículos, comités editoriales de revistas o de textos electrónicos, sino también cómo desde la formación nos vamos preparando para saber manejar datos, para tener cuidado en la habilidad de la escritura académica y evidentemente esto permitiría que cuando nos enfrentemos a la tarea ya de publicar trabajos de investigación se evite este tipo de situaciones, ¿no? En realidad, este nuevo modelo que usted mencionaba de nuevo modelo de evaluación es todo un reto. Es todo un reto porque ya existen detectores, como bien lo mencionaba, y sin embargo, también hay formas de evadir los detectores. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia o la dinámica para una casa editorial, sea de una universidad o una editorial que trabaje y se dedique exclusivamente a esta tarea? Para refrendar los trabajos que publica. Es todo un reto que nos está planteando y como bien señala, tenemos que apurar el paso, porque mire, en 2 años todo lo que se ha generado y no sabemos qué más se nos viene por delante, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de acercarnos a este tema que invito pues a reflexionarlo en todos los planos de la formación y evidentemente dialogarlo entre los colegas, ¿no? Que estamos siempre pendientes de esta tarea de publicar o de compartir trabajos de investigación, sea de manera individual o de manera colectiva. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias también al decano Francisco Díaz del Tecnológico de Monterrey por habernos permitido contar con este webinar, habernos acercado a este tema y espero que les haya resultado muy útil a todos. Esperamos poder ofrecerles en otra oportunidad otros temas importantes también para la formación, para el docente universitario y en general para la formación de los maestros. Así que un abrazo cordial a todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos.